En el gran tapiz de la historia humana, hay momentos que alteran para siempre nuestro rumbo. Los primeros meses de 2020 marcaron uno de esos puntos de inflexión. Una misteriosa enfermedad, al principio un susurro distante de una sola ciudad, comenzó su silenciosa e implacable marcha por todo el mundo. No respetó fronteras, ni culturas, ni economías. Esta fue la llegada del nuevo coronavirus, el agente detrás de una enfermedad que conoceríamos como COVID-19. De repente, nuestro mundo interconectado, una fuente de inmensa fuerza y progreso, reveló su profunda vulnerabilidad. Los mismos caminos que transportaban bienes, ideas y personas también se convirtieron en conductos para un adversario microscópico, recordándonos el delicado equilibrio sobre el que se construyen nuestras vidas modernas. El impacto fue rápido y abarcador, tocando cada rincón de nuestro planeta. El ajetreado ritmo de nuestras ciudades se redujo a un silencio. Las rutinas familiares de trabajo, escuela y reuniones sociales se suspendieron abruptamente, reemplazadas por una quietud desconocida y una sensación compartida de incertidumbre. Lo que comenzó como una emergencia de salud pública se convirtió rápidamente en una crisis de proporciones globales, sacudiendo los cimientos de nuestras sociedades. Puso a prueba nuestros sistemas de atención médica, tensó nuestras economías y desafió nuestra propia comprensión de la comunidad y la conexión. La humanidad, en toda su diversidad, se encontró unida por una amenaza común, embarcándose en un viaje colectivo hacia un futuro desconocido, un futuro que estaría marcado por la pérdida, el descubrimiento y una increíble resiliencia. Esto no fue simplemente la historia de un virus, se convirtió en nuestra historia. Fue una narrativa escrita en aeropuertos vacíos, en el trabajo incansable de los profesionales de la salud y en la tranquila fortaleza de las familias que se adaptaban a una nueva realidad. La pandemia puso un espejo a nuestro mundo, reflejando tanto nuestras desigualdades más profundas como nuestras mayores capacidades de compasión e innovación. Nos obligó a enfrentar preguntas difíciles sobre nuestra preparación, nuestras prioridades y nuestra responsabilidad mutua. El aire que respirábamos parecía llevar un nuevo peso, una mezcla de miedo y una conciencia creciente de que todos estábamos, inextricablemente, juntos en esto, enfrentando un desafío que exigiría lo mejor de nuestra especie. A medida que los días se convertían en semanas, la magnitud del desafío se hizo más clara. Los noticieros estaban llenos de cifras crecientes, mapas que brillaban con puntos críticos y los rostros sombríos de líderes que lidiaban con decisiones imposibles. El mundo, que había parecido tan vasto y variado, de repente se sintió más pequeño, unido por una experiencia compartida de ansiedad y esperanza. Este fue un evento global en el sentido más verdadero, un capítulo en nuestra historia colectiva que se estudiaría durante generaciones. Fue un momento de inmensa tristeza, pero también un momento que provocaría actos extraordinarios de bondad y un notable aumento en la colaboración científica, demostrando que incluso en nuestras horas más oscuras, el espíritu humano busca la luz y un camino a seguir. Nuestra historia comienza a finales de 2019, en la vibrante y populosa ciudad de Wuhan, China. Aquí, entre la vida diaria de millones, los doctores comenzaron a notar un grupo de casos inusuales de neumonía. Los pacientes presentaban una enfermedad respiratoria grave, pero la causa era desconocida. No coincidía con los patrones familiares de la influenza u otros patógenos comunes. Una sensación de urgencia creció dentro de la comunidad médica local, mientras luchaban por entender esta enfermedad nueva y agresiva. Estos casos iniciales fueron las primeras señales débiles de una tormenta que se estaba gestando en el horizonte, un misterio biológico que pronto capturaría la atención del mundo y exigiría una respuesta global sin precedentes. Científicos y funcionarios de salud chinos trabajaron con notable rapidez para identificar al culpable. Aislaron un nuevo tipo de coronavirus de muestras de pacientes, un virus nunca antes visto en humanos. A principios de enero de 2020, habían secuenciado su composición genética completa, un primer paso crucial. China compartió esta información genética vital con la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica internacional. Este acto de transparencia fue esencial,
proporcionando a los investigadores de todo el mundo los datos fundamentales necesarios para comenzar el trabajo urgente de desarrollar pruebas de diagnóstico y, eventualmente, vacunas. La respuesta inicial, aunque luego fue examinada, fue una carrera contra un reloj biológico que avanzaba más rápido de lo que cualquiera podría haber imaginado. La Organización Mundial de la Salud, el guardián de la salud pública del planeta, se convirtió en el centro neurálgico de información y coordinación. Al recibir los datos de China, la OMS declaró oficialmente el brote como una emergencia de salud pública de interés internacional el 30 de enero de 2020. Esta fue una alerta formal a todas las naciones, una señal de que la amenaza era grave y requería un esfuerzo global coordinado para contenerla. La organización comenzó a emitir guías sobre vigilancia, diagnóstico y manejo clínico. Sin embargo, en esta etapa temprana, el potencial total del virus para propagarse silenciosa y eficientemente entre personas aún no se entendía completamente. Una brecha crítica en el conocimiento que tendría profundas consecuencias. Aun cuando el mundo estaba siendo alertado, el virus ya estaba en movimiento. El epicentro inicial en Wuhan era un importante centro de transporte, y en las semanas previas a la imposición de estrictas restricciones de viaje, miles de personas habían viajado tanto a nivel nacional como internacional. Este movimiento, una característica normal de nuestro mundo moderno y conectado, proporcionó al virus la ruta de escape perfecta. Viajó silenciosamente en portadores asintomáticos, individuos que se sentían perfectamente sanos, pero que sin saberlo estaban propagando el patógeno. Esta transmisión sigilosa fue la mayor ventaja del virus, permitiéndole sembrar semillas en nuevas comunidades mucho antes de que aparecieran los primeros síntomas de un brote, preparando el escenario para una cascada global. Las semillas de la pandemia, transportadas por viajeros desprevenidos, rápidamente echaron raíces lejos de su origen. En enero y febrero de 2020, comenzaron a surgir casos en países de Asia, Europa y América del Norte. Al principio, estos fueron incidentes aislados, a menudo vinculados directamente con viajes desde Wuhan. Sin embargo, pronto quedó claro que el virus se estaba propagando dentro de estas nuevas comunidades. Italia, Irán y Corea del Sur se convirtieron en los primeros y explosivos focos fuera de China. Sus sistemas de salud, repentinamente abrumados por una avalancha de pacientes críticamente enfermos. Las chispas iniciales habían encendido nuevos fuegos, y cada nuevo fuego tenía el potencial de convertirse en un infierno, demostrando la aterradora eficiencia del virus. La propagación no fue una progresión simple y lineal, fue una explosión exponencial. Cada persona infectada, en promedio, transmitió el virus a 2 o 3 personas más, creando una reacción en cadena que creció a un ritmo alarmante. Las grandes ciudades, con sus altas densidades de población y su dependencia del transporte público, se convirtieron en poderosos amplificadores de la enfermedad. Eventos como conferencias de negocios, reuniones religiosas y festivales se convirtieron en eventos de superpropagación, donde un solo individuo infeccioso podía transmitir el virus a docenas de personas más. El mundo observó con incredulidad cómo el mapa de infecciones se llenaba, país por país, continente por continente, ilustrando la naturaleza implacable de un patógeno perfectamente adaptado a nuestra especie social. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud hizo un anuncio solemne e histórico. Observando los alarmantes niveles de propagación y gravedad en todo el mundo, caracterizó oficialmente el brote de COVID-19 como una pandemia. Esta no era una palabra para usar a la ligera. Significaba que la enfermedad ya no era una serie de epidemias localizadas, sino un fenómeno mundial, una crisis de salud global que afectaba a toda la humanidad. La declaración fue un reconocimiento formal de una realidad que ya se estaba haciendo dolorosamente evidente en hospitales y hogares de todo el mundo. Fue un llamado a las armas, instando a cada nación a tomar medidas inmediatas y agresivas para frenar la propagación y proteger a su gente. La declaración de una pandemia marcó un profundo cambio psicológico. La amenaza ya no era distante o abstracta, estaba aquí, en nuestras comunidades, en nuestras naciones, en nuestras puertas.
Las fronteras, que antes parecían meras líneas en un mapa, comenzaron a cerrarse a medida que los países se apresuraban a aislarse del virus. Los viajes internacionales se detuvieron, cortando las conexiones físicas que unían nuestro mundo globalizado. El enemigo invisible había llegado, y la lucha había pasado de la contención, en el origen, a la mitigación en todas partes. El desafío ya no era evitar que el virus llegara, sino manejar su impacto devastador ahora que estaba entre nosotros. Ante un enemigo común, las naciones del mundo no respondieron con una estrategia única y unificada. En cambio, surgió un mosaico de enfoques diferentes, que revelaron diversas filosofías políticas, valores sociales y niveles de preparación. Algunos países, particularmente en el este de Asia, como Corea del Sur y Taiwán, actuaron con rapidez y decisión. Se basaron en la experiencia de brotes anteriores como el SARS y el MERS, implementando pruebas generalizadas, un rastreo riguroso de contactos y el uso de tecnología para monitorear el virus. Su objetivo era claro: encontrar cada caso, aislarlos y romper las cadenas de transmisión. Este enfoque agresivo, liderado por la salud pública, demostró ser muy efectivo para mantener el número de casos y las muertes relativamente bajos en las olas iniciales. En marcado contraste, otras naciones adoptaron estrategias diferentes, con resultados variados. Países como Suecia eligieron un camino de restricciones más ligeras, con el objetivo de construir inmunidad colectiva mientras protegían a los vulnerables. Una estrategia que generó tanto elogios por preservar las libertades personales como fuertes críticas por su mayor número de muertes. En otras partes del mundo, como Estados Unidos y Brasil, la respuesta se politizó profundamente. Las directrices de salud pública sobre mascarillas y distanciamiento social a menudo fueron cuestionadas o contradichas por los líderes políticos, lo que llevó a confusión pública y políticas inconsistentes. Esta fragmentación obstaculizó la respuesta nacional, contribuyendo a algunos de los recuentos más altos de casos y muertes en el mundo y destacando los peligros de un enfoque dividido. Los desafíos que enfrentaron los gobiernos fueron inmensos y sin precedentes en los tiempos modernos. Los líderes tuvieron que realizar un acto de equilibrio delicado y a menudo imposible entre proteger la salud pública y prevenir el colapso económico. La decisión de imponer confinamientos, cerrar negocios, escuelas y espacios públicos fue una de las más difíciles. Si bien estas medidas fueron efectivas para frenar la propagación del virus y evitar que los hospitales se vieran abrumados, tuvieron un costo económico y social asombroso. Millones perdieron sus trabajos, los negocios cerraron y la educación de toda una generación de niños se vio interrumpida. No hubo respuestas fáciles, y cada decisión conllevaba un gran peso de consecuencias. En última instancia, la pandemia expuso las fortalezas y debilidades de la gobernanza en todo el mundo. Las naciones con sistemas de atención médica pública sólidos, comunicación clara y un alto grado de confianza pública generalmente obtuvieron mejores resultados. Pudieron movilizar recursos rápidamente, implementar estrategias coherentes y unir a sus ciudadanos en torno a un propósito común. Por el contrario, los países con sistemas de salud con fondos insuficientes, inestabilidad política y profundas divisiones sociales lucharon por montar una defensa efectiva. El virus no discriminó, pero los resultados a menudo fueron determinados por la calidad del liderazgo y la resiliencia de las estructuras sociales, ofreciendo una dura lección sobre la importancia de la buena gobernanza en una crisis. Para miles de millones de personas, la pandemia detuvo la vida cotidiana de forma abrupta y, la verdad, bastante impactante. Los patrones familiares que habían estructurado nuestros días desaparecieron casi de la noche a la mañana. El viaje matutino al trabajo fue reemplazado por una corta caminata a la mesa de la cocina, ya que el trabajo remoto se convirtió en la nueva realidad para quienes podían. Las escuelas y universidades cerraron sus puertas, pasando a la educación en línea y dejando a los padres haciendo malabares con los roles de empleado, maestro y cuidador, todo al mismo tiempo. Los rituales simples y queridos de la vida, abrazar a un amigo, compartir una comida en un restaurante, asistir a un concierto, se convirtieron en actividades prohibidas, reemplazadas por un mundo de distanciamiento social, cubrebocas y, bueno, una ansiedad constante de bajo nivel. Nuestros hogares se convirtieron en nuestros santuarios,
pero también en nuestras prisiones. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, provocando la recesión global más grave desde la Gran Depresión. Industrias enteras quedaron paralizadas. Las aerolíneas dejaron en tierra sus flotas, los hoteles quedaron vacíos y los restaurantes y teatros cerraron. Las intrincadas cadenas de suministro que cruzaban el planeta se fracturaron, lo que llevó a la escasez de todo, desde suministros médicos hasta bienes de consumo. Millones y millones de personas perdieron sus trabajos o enfrentaron reducciones significativas de ingresos, sumiendo a las familias en dificultades financieras. Los gobiernos respondieron con paquetes masivos de estímulo económico, intentando proporcionar un salvavidas a las empresas e individuos en apuros. Pero la devastación financiera fue profunda y generalizada, afectando desproporcionadamente a los trabajadores más vulnerables. Más allá de los números principales, la pandemia cobró un alto precio en nuestro bienestar mental y emocional. El aislamiento prolongado, el miedo a la infección y el dolor de perder seres queridos crearon un trauma colectivo. Las tasas de ansiedad, depresión y soledad se dispararon. Los trabajadores de primera línea, especialmente los de la salud, enfrentaron un estrés inimaginable, luchando contra el virus día tras día mientras arriesgaban sus propias vidas. El tejido social que nos apoya fue estirado hasta su punto de ruptura. Nos vimos obligados a encontrar nuevas formas de conectarnos utilizando videollamadas para celebrar cumpleaños, asistir a funerales y mantener una apariencia de contacto humano en un mundo que de repente exigía que nos mantuviéramos separados por nuestra propia seguridad. Sin embargo, en medio de la disrupción y las dificultades, comenzaron a surgir nuevos patrones de vida. Las comunidades se unieron para apoyar a sus miembros más vulnerables, organizando entregas de alimentos para los ancianos y aplaudiendo a los trabajadores de la salud desde sus balcones. La gente redescubrió los placeres simples de hornear pan, cuidar jardines o dar largos paseos en sus parques locales. La pausa en la actividad humana tuvo un efecto notable, aunque temporal, en el mundo natural, con cielos más claros y el regreso de la vida silvestre a las áreas urbanas. Esta gran interrupción, aunque dolorosa, también forzó un momento de reflexión global, lo que llevó a muchos a reconsiderar sus prioridades y el tipo de mundo al que querían regresar una vez que la tormenta hubiera pasado. A medida que la pandemia apretaba su control sobre el mundo, la humanidad recurrió a su herramienta más poderosa, la ciencia. En laboratorios e instituciones de investigación de todo el mundo, comenzó una movilización sin precedentes. El objetivo principal era comprender al enemigo. Los científicos trabajaron día y noche para estudiar el virus SARS-CoV-2, mapeando su estructura, comprendiendo cómo invadía las células humanas y rastreando cómo mutaba. Este conocimiento fundamental fue crítico, formando la base para cada avance posterior. El espíritu de colaboración fue extraordinario, ya que los investigadores que alguna vez fueron competidores comenzaron a compartir abiertamente datos, protocolos y hallazgos en tiempo real, acelerando el ritmo de descubrimiento a una velocidad nunca antes presenciada. Uno de los primeros y más cruciales logros fue el rápido desarrollo de pruebas de diagnóstico. Para combatir un virus, primero tienes que poder verlo. La prueba de PCR estándar de oro, que podía detectar el material genético del virus con alta precisión, se implementó rápidamente. Más tarde, se desarrollaron pruebas de antígenos más rápidas y económicas, lo que permitió la detección generalizada en escuelas, lugares de trabajo y en el hogar. Estas herramientas de diagnóstico fueron nuestros ojos en la lucha, permitiendo a los funcionarios de salud pública rastrear la propagación del virus, identificar brotes e instruir a las personas infectadas a aislarse, rompiendo así las cadenas de transmisión y salvando innumerables vidas al hacer visible al enemigo invisible. Mientras que los diagnósticos nos ayudaron a rastrear el virus, la búsqueda de tratamientos efectivos fue igualmente urgente. Los médicos en la línea del frente experimentaron con medicamentos existentes para ver si alguno podía ayudar a los pacientes que luchaban contra el COVID-19 grave. Al principio, el esteroide dexametasona fue identificado como un tratamiento que salvaba vidas para pacientes críticamente enfermos, reduciendo la inflamación en los pulmones.
Más tarde, se desarrollaron terapias más específicas, como medicamentos antivirales como Remdesivir y tratamientos sofisticados de anticuerpos monoclonales. Estas intervenciones no ofrecieron una cura, pero proporcionaron a los médicos un creciente arsenal de herramientas para reducir la gravedad de la enfermedad, acortar las estancias hospitalarias y disminuir el riesgo de muerte, ofreciendo esperanza a aquellos en los momentos más oscuros de su enfermedad. El premio final, sin embargo, fue una vacuna, una forma de enseñar a nuestros sistemas inmunológicos a combatir el virus sin enfermarse. La carrera para desarrollar una fue la empresa científica más ambiciosa en un siglo. Aprovechando una tecnología nueva y revolucionaria llamada ARN mensajero o ARNM, compañías como Pfizer-BioNTech y Moderna pudieron diseñar, probar y fabricar vacunas en menos de un año, un proceso que normalmente lleva una década. También se desarrollaron otras vacunas utilizando métodos más tradicionales. En diciembre de 2020, se administraron las primeras dosis, marcando un triunfo monumental del ingenio humano y un verdadero punto de inflexión en la pandemia. La ciencia había entregado una poderosa arma de esperanza. La llegada de vacunas seguras y efectivas a finales de 2020 fue un momento de profunda esperanza, la luz científica al final de un largo y oscuro túnel. Desencadenó la campaña de vacunación global más grande y compleja en la historia de la humanidad. El desafío logístico fue asombroso, implicando la fabricación de miles de millones de dosis, el establecimiento de cadenas de suministro de ultrafrío para las vacunas de ARNM y la movilización de una fuerza laboral masiva para administrar las inyecciones. En las naciones ricas, se establecieron centros de vacunación masiva en estadios, centros de convenciones y farmacias, y el despliegue comenzó, priorizando a los trabajadores de primera línea y a los ancianos, quienes estaban en mayor riesgo de enfermedad grave y muerte. A pesar del éxito inicial, el despliegue global fue profundamente desigual. Los países ricos aseguraron rápidamente la mayoría del suministro de vacunas disponible, a menudo comprando suficientes dosis para vacunar a sus poblaciones varias veces. Este nacionalismo de las vacunas dejó a muchos países de ingresos bajos y medios al final de la fila, luchando por obtener incluso suficientes dosis para sus ciudadanos más vulnerables. Se establecieron iniciativas como COVAX para promover una distribución más equitativa, pero enfrentaron importantes desafíos de financiación y suministro. Esta disparidad creó una pandemia de dos niveles. Una donde las poblaciones vacunadas comenzaron a volver a una apariencia de normalidad, y otra donde el virus continuó propagándose sin control, causando un sufrimiento inmenso. Incluso en países con abundante suministro, las campañas de vacunación enfrentaron el importante obstáculo de la vacilación ante las vacunas. La desinformación y la desinformación sobre la seguridad y eficacia de las vacunas se propagaron rápidamente a través de las redes sociales, alimentando el miedo y la desconfianza. Los funcionarios de salud pública y los líderes comunitarios trabajaron incansablemente para generar confianza, proporcionando información clara, respondiendo preguntas y desmintiendo mitos peligrosos. El debate sobre los mandatos de vacunación se convirtió en un tema político contencioso en muchas sociedades, destacando el delicado equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad colectiva en una crisis de salud pública. Superar esta vacilación resultó ser un desafío tan crítico como el desarrollo científico de las propias vacunas. A medida que las campañas de vacunación progresaban, el virus continuó evolucionando, presentando un nuevo y persistente desafío: las variantes. Las mutaciones en el código genético del virus llevaron a la aparición de nuevas cepas, como las variantes Alfa, Delta y Omicron. Estas nuevas versiones eran a menudo más transmisibles y, en algunos casos, mejores para evadir la inmunidad proporcionada por las vacunas o la infección previa. Esto significaba que incluso las personas vacunadas podían experimentar infecciones de avance, aunque las vacunas seguían siendo altamente efectivas para prevenir enfermedades graves y la muerte. El surgimiento de variantes subrayó la necesidad urgente de equidad global en las vacunas, ya que la propagación incontrolada en cualquier parte del planeta proporcionó un caldo de cultivo fértil para versiones nuevas y potencialmente más peligrosas del virus.
La pandemia del COVID-19 sirvió como una maestra dura y humillante, impartiendo lecciones profundas a un mundo que, en muchos sentidos, no estaba preparado. Quizás la lección más crítica fue la innegable importancia de invertir en infraestructura de salud pública. Durante décadas, en muchos países, estos sistemas habían sido subfinanciados y descuidados. La pandemia dejó al descubierto las consecuencias de este descuido, ya que los hospitales se vieron desbordados y la capacidad de prueba y rastreo resultó inadecuada. Aprendimos que la salud pública no es un costo, sino una inversión esencial en nuestra seguridad colectiva y estabilidad económica. Un sistema de salud pública fuerte y con buenos recursos es la base de una sociedad resiliente. Otra lección crucial fue la importancia vital de una comunicación clara, consistente y confiable. En una crisis definida por la incertidumbre, la gente anhela información confiable de líderes y expertos. Cuando la comunicación era clara y transparente, la confianza pública era alta y la gente estaba más dispuesta a cumplir con medidas de salud pública difíciles. Por el contrario, cuando los mensajes eran confusos, politizados o engañosos, sembraban confusión y división, socavando el esfuerzo colectivo. La pandemia resaltó el inmenso peligro de la desinformación y la necesidad de que todos nos volvamos consumidores más críticos de información, basándonos en fuentes científicas y de salud pública creíbles para guiar nuestra comprensión y decisiones. La pandemia también forzó un ajuste de cuentas global con desigualdades profundamente arraigadas. El virus pudo haber sido indiscriminado en a quién podía infectar, pero su impacto estuvo lejos de ser igual. Afectó desproporcionadamente a los ancianos, a aquellos con condiciones de salud preexistentes y a las comunidades marginadas. Los trabajadores de bajos ingresos, a menudo en trabajos esenciales, pero de cara al público, enfrentaron una mayor exposición con menos protección. La crisis magnificó las disparidades existentes en el acceso a la atención médica, la vivienda y la seguridad económica, tanto dentro como entre países. Nos enseñó que una sociedad es tan fuerte como sus miembros más vulnerables y que construir un mundo más justo y equitativo no es solo un imperativo moral, sino un requisito previo para la seguridad sanitaria global. Por encima de todo, la pandemia fue un crudo recordatorio de nuestra humanidad compartida y la necesidad absoluta de cooperación global. Un virus no reconoce fronteras nacionales. En un mundo interconectado, una amenaza en cualquier lugar es una amenaza en todas partes. La respuesta inicial de nacionalismo de vacunas y competencia por los recursos finalmente prolongó la crisis para todos. La experiencia nos enseñó que los desafíos de esta escala, ya sean pandemias, cambio climático o crisis económicas, no pueden ser resueltos por ninguna nación actuando sola. La verdadera seguridad reside en la solidaridad, en el fortalecimiento de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, y en trabajar juntos para construir un mundo mejor preparado, más equitativo y más unido contra las amenazas comunes. Al mirar hacia atrás en el largo viaje a través de la pandemia, lo que se destaca en medio de la tristeza y la interrupción es la notable resistencia del espíritu humano. Frente a una crisis global sin precedentes, personas de todas partes encontraron formas de adaptarse, de resistir y de apoyarse mutuamente. Vimos el coraje de los trabajadores de la salud que día tras día se adentraron en el corazón de la tormenta, la dedicación de los científicos que trabajaron incansablemente para ofrecer innovaciones que salvan vidas, y la fuerza silenciosa de los maestros, los empleados de tiendas de comestibles y los repartidores que mantuvieron el funcionamiento de la sociedad. Esta fortaleza colectiva demostró nuestra profunda capacidad para enfrentar la adversidad con determinación y gracia. La crisis también desató una increíble muestra de compasión y cooperación. Los vecinos se preocuparon por los ancianos, las comunidades se organizaron para proporcionar alimentos y apoyo a quienes lo necesitaban, y personas de todo el mundo encontraron formas creativas de conectarse y levantar el ánimo de los demás a distancia. Desde conciertos en balcones en Italia, hasta los aplausos nocturnos para los trabajadores esenciales en ciudades de todo el mundo, estos pequeños actos de solidaridad crearon poderosos lazos de experiencia compartida.
nos recordaron que nuestro instinto de cuidarnos unos a otros es una fuerza profunda y poderosa, una que puede brillar intensamente incluso en los momentos más oscuros, tejiendo un hilo de conexión a través del tejido de nuestra humanidad compartida. Si bien la pandemia trajo inmensos desafíos, también impulsó un período de profunda reflexión y cambio. Aceleró las transformaciones en cómo trabajamos, aprendemos y nos conectamos. Nos obligó a confrontar verdades incómodas sobre nuestras sociedades y nuestra relación con el mundo natural. La pausa en la vida normal nos dio una rara oportunidad de reconsiderar nuestras prioridades, de valorar a las personas y las alegrías simples que quizás habíamos dado por sentadas. Este periodo de introspección global tiene el potencial de un cambio positivo y duradero, ofreciendo la oportunidad de reconstruir no solo cómo éramos, sino mejor, más reflexivos, más sostenibles y más compasivos que antes. La historia de la pandemia de coronavirus es un capítulo en nuestra historia lleno de dolor y pérdida, pero no es una historia que termine en desesperación. También es un testimonio de lo que la humanidad puede lograr cuando se une por un propósito común. Es una historia de triunfo científico, de fuerza comunitaria y del poder duradero de la esperanza. El camino a seguir requerirá que recordemos las lecciones que hemos aprendido y que llevemos con nosotros el espíritu de cooperación y resistencia que nos ayudó a superar la crisis. El sol seguirá saliendo, y con él llega la oportunidad de dar forma a un futuro en el que estemos mejor preparados, más conectados y siempre conscientes del precioso, frágil y hermoso mundo que todos compartimos.